Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es mi video de presentación. Ley de ingresos. Mi nombre es Karen Astrid Estrada Pilar y es normatividad fiscal. La materia es la actividad 1, fundamentos de la normatividad fiscal, con el licenciado Pedro Cauchi. La ley de ingresos es un instrumento jurídico que establece los ingresos anuales del gobierno federal, que deben recaudarse por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamiento de emisión de bonos y préstamos. La ley de ingresos es el ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, que permiten cubrir los gastos de la Federación durante el ejercicio fiscal. La ley de ingresos tiene vigencia de 1 año y debe presentarse ante el Congreso de la Unión. A continuación, identificaremos las funciones y elementos que lo conforman. Las finanzas públicas. Los elementos introductorios de la actividad financiera del Estado que integran las funciones de finanzas, sector público, son introductorios de las finanzas públicas. La ciencia de las finanzas públicas atiende todo lo relacionado con la forma de satisfacer las necesidades que demande la comunidad de personas que integran un Estado. Se inclinan a cubrir las exigencias del colectivo donde predomina el interés general. Las finanzas públicas regirán las necesidades que se orienten frente a las relaciones del Estado como los individuos o las del Estado frente a sus propias necesidades. Es decir, la actividad financiera del Estado y la actividad financiera del Estado comienza en el momento en el que se apropia de las riquezas o bienes producidos por las demás economías y las convierte en ingresos para atender los gastos que causará cumplir su deber de satisfacción de las necesidades públicas. Esta termina cuando el ingreso público se ha convertido en servicio público o medio de satisfacer esa necesidad. El Estado tiene que desarrollar una actividad de carácter económico encaminada a la obtención de medios que le permitan satisfacer las necesidades colectivas mediante la realización de los servicios públicos. Los elementos que le integran son las necesidades públicas, esto es, que nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado, quien será de las principales necesidades que se originen dentro de una colectividad. Necesidades que solamente podrán ser satisfechas por el Estado debido a que son de imposible cumplimiento por cada uno de los individuos que la conforman en el colectivo. En los servicios públicos son las actividades que el Estado realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Esas se encuentran estrechamente vinculadas a las necesidades frente a las cuales están llamadas a satisfacer, por lo cual se distinguirá entre servicios públicos esenciales y no esenciales. En el gasto público son las inversiones o erogaciones de riquezas de las entidades públicas que hacen para la producción de servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas y para enfrentar otras exigencias de la vida pública, que son llamadas propiamente servicios. Los recursos públicos son los medios mediante los cuales se logra sufragar los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros de la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica, jurídica. La renta nacional es la sumatoria de términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Tienen como función contribuir al desarrollo económico de un país. El Estado debe velar porque exista una distribución equitaria de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, entre otras, ya que estas variables generan empleo e incentivan el crecimiento del apartado productivo. El desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y administración de las finanzas que se realicen a los representantes del Estado. Política fiscal. Como el uso del gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía, la política fiscal puede ser contrastada con el otro tipo principal de la política económica,
la política monetaria, que intenta estabilizar la económica mediante el control de las tasas de interés y la oferta de dinero. Los dos principales instrumentos de la política fiscal son el gasto público y los impuestos. Los cambios en el nivel y la composición de los impuestos y el gasto público pueden influir en las siguientes variables en la economía. 1. La demanda agregada y en el nivel de actividad económica. 2. El patrón de asignación de recursos. Y 3. La distribución de los ingresos. La política fiscal se refiere al efecto global de los resultados del presupuesto en la economía. Las tres posiciones posibles de la política fiscal son expansiva, contractiva y neutral. La política fiscal expansiva se refiere a una implicidad, a un aumento neto del público a través de aumentos en el gasto público, o una menor recaudación fiscal o una combinación de ambos. Esto dará lugar a un déficit presupuesto mayor o un menor superávit. La política fiscal expansiva se asocia generalmente con un déficit fiscal. La política fiscal restrictiva o contractiva es una política fiscal que produce cuando el gasto neto del gobierno se reduce, ya sea a través de mayor recaudación fiscal o reducción del gasto público, o una combinación de los dos. Esto llevaría a un déficit fiscal menor o un mayor superávit, que el gobierno tendría un superávit del gobierno, que se habría un presupuesto equilibrado a la política de contractación fiscal. Se asocia generalmente con un superávit. En la política fiscal neutral, es una postura neutral de la política fiscal, implica un presupuesto equilibrado en el gasto público igual a ingresos fiscales. El gasto gubernamental es financiado íntegramente por los ingresos fiscales y en él generan los resultados del presupuesto. Tienen un efecto neutro en el nivel de actividad económica. La política del gasto público es una expresión utilizada en macroeconomía a nivel de los agregados económicos y monetarios. La política presupuestaria es un conjunto de orientaciones, lineamientos y criterios normativos que permite el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de gasto público. El objetivo de la política del gasto público es canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales y vincular en mejores condiciones la economía con el exterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. La política del gasto público desempeña un papel clave para dar un cumplimiento a los objetivos de la política económica. En México, el gasto público ha sido determinante para hacer frente a la drástica reducción de los flujos y ahora externo, para absorber el fuerte incremento en el costo de la deuda interna y externa, para contener el proceso inflacionario, así como para registrar recursos y esfuerzos para programas sociales y hacia la inversión. El gasto programable es el agregado que por su monto más relacionado con la estrategia para conservar la disciplina fiscal requerida para contribuir al logro de los objetivos de la política económica. Por otro lado, resume el uso de recursos públicos que se destinan a cumplir a través de funciones y responsabilidades gubernamentales, así como producir bienes y prestar de los servicios. Asimismo, es necesario estimular por medio del gasto a las dos principales fuentes de crecimiento económico, la acumulación del capital físico y la inversión en capital humano. Para contribuir al financiamiento del desarrollo económico, la política del gasto público son con los siguientes objetivos. 1. Promover el crecimiento económico mediante la inversión en una infraestructura. 2. Elevar el bienestar de la población. 3. Aumentar la eficiencia, eficacia y calidad en la ampliación de los recursos públicos. El presupuesto. El presupuesto es un documento en el que se desarrolla a partir de las previsiones de los ingresos y egresos monetarios para un cierto periodo. Su finalidad puede ser el cálculo del dinero necesario para poner en marcha un proyecto, concretar una acción o lo que sea.
Los ingresos, por su parte, se forman por los caudales que entregan las arcas en una empresa, una entidad o un sujeto. Se trata del dinero que llega al poder de alguien a partir, por lo general, del desarrollo de una actividad laboral, productiva, financiera o comercial. De esta forma podemos proceder a la elaboración, a la definición del presupuesto de los ingresos, el cual se basa en las ventas logradas en el pasado y en las expectativas respecto a las próximas actividades comerciales. Mientras que en los primeros datos son concretos, las previsiones deben estimarse con realismo y teniendo en cuenta diversos factores que indicarán sobre los potenciales ingresos, como la situación económica del país o los países en los cuales se desea operar, en el estado de la demanda y la fortaleza de la competencia. El presupuesto de ingresos es muy importante, ya que para los ingresos que se concretan dependerán las ganancias. De los ingresos totales se deben descontinuar luego los costos de producción y los diferentes gastos, así para conocer los beneficios o las pérdidas. Por lo tanto, un presupuesto de ingresos bien realizado es la clave para prever si es un determinado proyecto que será rentable o no. El presupuesto de ingresos, por otra parte, es imprescindible para saber si la organización en cuestión podrá hacer frente a los montos que aparecen en el presupuesto de gastos, el cual puede definirse como la información relacionada con el importe de la entidad puede gastar en un periodo determinado y un detalle del uso que hará del dinero. El presupuesto de gastos no solo se debe elaborar, sino aprobarse para tener una validez. Los importes que se encuentran en el presupuesto de ingresos reciben el nombre de créditos, a diferencia de los presupuestos de gastos. Este se ejecuta por el monto efectivamente se percibe en la organización en cada año, independientemente de los números que se hayan previsto obtener inicialmente. Cabe mencionar que el periodo de ambos presupuestos debe ser el mismo, puesto por el que el de los ingresos sirve para llevar a cabo las adquisiciones estipuladas en el de los gastos. Cuando las actividades comerciales que se realizarán durante el año ya hayan sido efectuadas anteriormente, la confección del presupuesto de ingresos es más sencilla cuando se asumen los riesgos totales como la publicación de un nuevo producto o servicio. Esto no quiere decir que las predicciones acerca de un caso conocido siempre ofrezcan más seguridad que una apuesta fuera de lo común. No debe olvidarse de que el mercado es imprescindible. A pesar del inevitable riesgo que debe enfrentar toda compañía cuando elabora un presupuesto de ingresos, gracias a Internet es posible tomar mejores decisiones para aumentar las probabilidades de alcanzar sus objetivos. Uno de estos elementos principales es el feedback de los clientes, que engloba tanto en las quejas como en las valoraciones positivas acerca de sus productos o servicios. Algo que con esta magnitud resultaba imposible hace no tanto tiempo. En otras palabras, si un gran porcentaje de los consumidores responden negativamente a un artículo, no sería un buen plan confiar en sus ventas para cumplir el presupuesto de ingresos. Por otro lado, se encuentran las ideas y deseos de los consumidores con respecto a los planes futuros de la firma, aunque también podrían considerarse parte del feedback. Se trata de información mucho más precisa y definida acerca de sus necesidades. Nunca es posible satisfacer a todos los clientes, pero demostrarles que sus palabras son tenidas en cuenta siempre atrae resultados positivos. Y hasta aquí el video de presentación. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego.